Alma Talks. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente. Hoy tenemos un invitado en la sección de Alma Talks diferente y que de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día es de mucho valor escuchar a una persona con este perfil, con estos skills. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Héctor Blizzard. Bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Alma? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Héctor. Excelente. Pero bueno, pues vamos a empezar antes de hacer como la presentación contigo, Héctor. Voy a platicar un poquito de cómo fue que nos conocimos. Básicamente yo hice una visita al médico y afortunadamente coincidí con el doctor Héctor Blizzard. Fue por un tema, bueno, vaya, por decirlo así, general, pero de pronto cuando estaba yo recibiendo la consulta, noté como cosas y aspectos diferentes que un médico tradicional, ¿no? Entonces por eso es que me atendió, compré el medicamento, regresé y le dije, ay doctor, qué gusto escuchar a alguien con ese cambio de chip al atender a un paciente. Y fue de ahí que descubrí realmente quién es el doctor Héctor Blizzard y que en estos momentos donde vivimos momentos de miedo, momentos de tal vez de estrés, de frustración, si no sabemos canalizar bien todo lo que está pasando en la actualidad, vamos a perder ese tiempo valioso de vida y de qué hacer. Pero bueno, así fue como yo te conocí, Doc, pero platícanos hoy en día quién es Héctor Blizzard, por favor. Ok, pues mira, yo soy, bueno, como tú misma dijiste, soy médico de profesión y tengo una especialidad en bioneuroemoción que está precisamente enfocada en la cuestión de salud emocional, que es precisamente todos los conflictos que tú tienes en tu vida, aunque tú no expliques el por qué están pasando, tienen una explicación. Y la explicación al final de cuentas la estás dando tú. Como tú misma te pudiste dar cuenta de esa vez que estuvimos platicando de una pequeña situación que me platicabas del trabajo o cosas por decir, cosas que de repente nosotros vemos como muy cotidianas, ¿sabes? Como decimos, es que es parte de la vida, ni siquiera le pongo atención porque es parte del día a día. Y en muchas ocasiones llegan a generarnos más conflictos que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta hasta que repercuten en alguna cuestión física. Y como yo le digo a muchas personas, tú puedes pensar que puedes tener un sinfín de problemas en la vida. Yo te puedo decir que al final del día vas a tener uno, tal vez dos problemas, pero viéndolos desde 10,000 maneras diferentes. Sí, pero al final del día sigue siendo el mismo problema y el mismo conflicto. Y es una situación que se va repitiendo constantemente y constantemente. Y lo más sorprendente o gracioso de todo esto es que la mayoría de las personas ni siquiera están conscientes de la situación. Porque lo acabamos viendo como que es parte de la vida, es lo normal. A mí me gusta mucho una película del Batman, el Caballero de la Noche, porque precisamente el Guasón, el Joker, hace una muy buena referencia de todo esto. ¿Sí? Todo es parte del plan, es parte de lo cotidiano. Y por ende ni siquiera lo cuestionamos. ¿Sí? Y eso es al final de cuentas lo que nos empieza a despertar mucho conflicto. Ok, y doctor, por ejemplo, a diferencia, ¿qué has notado, por ejemplo, en los pacientes que atendías antes del tema del COVID al día de hoy? ¿Hay un común denominador que se marca más en los pacientes actuales? Sí, definitivamente. Y eso te lo puedo decir, todos tienen miedo. Todos tienen miedo. No necesariamente esto quiere decir, Alma, que lo van a estar mostrando como miedo como tal. Exacto. Va a haber muchas personas que lo van a estar denotando como enojo, como hartazgo. Algunos tal vez un poquito va a estar más relacionado con la ansiedad, pero todo al final de cuentas está relacionado con una sola frase. No sé qué va a pasar. ¿Sí? Y eso es algo, una gran enseñanza que la misma contingencia nos está dejando. Pareciera ser que todo el mundo estaba tan organizada con su vida. Esto no quiere decir que a lo mejor las cosas se te estuvieran dando fáciles, ¿verdad? Evidentemente hay muchas personas que llegan a tener dificultades, peleas, situaciones que hay que vencer,
Pero volvemos al mismo punto, todo de alguna manera lo veíamos como parte del plan. Cosa graciosa, porque si ponías a todas estas personas a hablar de cómo era parte del plan, todos tenían un plan distinto, pero para ellos era la vida cotidiana. Y el detalle de la contingencia es que les vino a quitar todos los planes y quedaron con una verdad que, aunque llega a ser constante y absoluta, es una verdad que la gran mayoría de nosotros no sabemos o no estamos conscientes. La realidad es que tú nunca sabes qué va a pasar. Exacto. Nunca sabes. Yo creo que te lo dije esa vez que estábamos platicando. Dime, por favor, en estos momentos, escríbeme con lujo de detalles cómo va a ser el día de mañana tuyo. Sí, no, en teoría todos tenemos una agenda, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que el momento, el cambio, la mueve. Al final del día sí podemos organizar, pero como dices, pues realmente no hay un control al 100%, porque siempre va a haber otras dependencias. Y por ejemplo, doctor, ¿cómo vamos como que seccionando a nivel pareja? O sea, ¿cómo tuviste esos cambios cuando, o sea, a lo mejor papá y mamá sí hicieron home office y estaba el hijo? ¿Qué fue, qué te encontraste dentro de a lo mejor ese tipo de pacientes que tuviste, si pudieron equilibrar la comunicación o al final del día chocaron? Porque a lo mejor, dices tú, elegimos la pareja, pero la elegimos como por tiempos, ¿no? Nunca para estar al 100% todo el día encerrados. Bueno, es que vamos a verlo así, y esto a mí me da mucha risa porque yo una vez se lo dije precisamente a una pareja. No sé si te acuerdas cuando, bueno, en el caso de los matrimonios religiosos, que pues no sé si te acuerdas que hiciste una promesa ese día de en las buenas y en las malas, de la salud y en la adversidad. Y no sé si estabas poniendo detalle de esas palabras que estabas diciendo, pero en teoría te lo estaban advirtiendo desde un principio, ¿sí? Y ahora bien es que pues no es una situación que esperabas, es una situación nueva. La realidad es que el gran problema o el gran conflicto es que la gran mayoría de nosotros llegamos a tener de repente algo que de alguna manera nos genera un malestar, algún conflicto, algo que no nos agrada. Pero en muchas ocasiones esa cuestión que no nos agrada lo tratamos de justificar, lo tratamos de explicar. Vamos a suponerlo, es que mi marido y yo trabajamos mucho, bueno, es que la situación está muy difícil, está muy práctica, cuando a lo mejor la realidad es que uno mismo no ha querido buscar un acercamiento con la pareja. Y en lugar de tratar de decir es que no soy yo quien quiere estar cerca de mi pareja, lo acabamos justificando con muchas cosas. Otra situación puede ser todo lo contrario, que estés de alguna manera buscando atención, que de repente digas, es que yo me siento sola o me siento solo porque mi pareja se la pasa en el trabajo, y ahora que lo tienes ahí pareciera que no lo aguantas. ¿Sí? Sí llega a pasar. Y es muy diverso, y la verdad es que aquí hay que partir de un punto, hermano, no es que estén bien o estén mal, es simplemente que hay un conflicto. El gran detalle o el gran error es que muchas personas ese conflicto le tratan de dar una explicación. En lugar de tratar de confrontarlo y entenderlo, tratan de justificarlo y tratan de posponerlo. ¿Qué fue lo que sucedió con la contingencia? Pues se acabaron las excusas. Se acabaron las justificaciones, se acabaron los escapes. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la gran mayoría de nosotros nos quedamos ahora sí encerrados con un espejo donde nos estamos reflejando y estamos encontrando cosas que no queremos ver, pero no queremos ver desde hace mucho tiempo. Sí, exacto. Entonces, solo que no estábamos obligados, ¿no?, a verlo. Y la realidad es que nunca estamos obligados. Vamos a verlo de una manera. Okay. Al final de cuentas, en la vida todos son decisiones y elecciones. La persona no está obligada, y no está obligada a verlo si no lo quiere hacer. El único detalle es que en muchas ocasiones las personas lo único que acaban diciendo es que no lo puedo ver, cuando la realidad es que no lo quieren ver. Y no lo quieren ver porque también hay un punto muy importante. Esta situación que te he estado platicando de evadir la situación, de alguna manera de justificar las cosas, aunque muchas personas no estén conscientes de ello, lo hacemos con un propósito. Inconscientemente hablando, Alma, nosotros somos incapaces de hacer algo para dañarnos. En nuestra mente, en nuestra naturaleza como ser humanos, no está el hacer algo que significa para nosotros el dañarnos o el perjudicarnos. Viéndolo de esta manera, nosotros como seres humanos somos egoístas por naturaleza.
Y egoísmo sí hay que tener mucho cuidado de no confundirla con esta palabra de no me importan los demás. No, el egoísmo no es que no te importen los demás, es que te importa más una persona que eres tú mismo. Y eso al final de cuentas siempre va a ser. El gran detalle es cuando de alguna manera nos importa algo, pero la manera en que nosotros lo tratamos de llevar a cabo puede llegar a afectarnos. ¿Sí? Viéndolo de cierta manera, una persona que se la pasa ayudando a todo el mundo tiene algo. Se siente una buena persona, se siente útil, se siente capaz. Y esa es al final de cuentas su intención positiva. ¿Sí? Entonces, partiendo de lo que te estoy platicando, el hecho de tener esta amnesia selectiva o esta cegazón, esta aferración a no querer ver ciertas cosas, lo hacemos tratando de ayudarnos o tratando de encontrar algo positivo para nosotros. El punto es que eso no quiere decir que siempre lo logremos. Y en este conflicto de tratar de aceptar las cosas entra un gran problema. ¿Por qué? Porque el motivo por el que no lo queremos aceptar en primer lugar es porque de alguna manera lo consideramos como algo malo, como algo prohibido, como algo que no debe ser, que no nos gusta. Y como no nos gusta, pues hay muchas veces que no lo queremos aceptar, pero es solamente porque le estamos ya poniendo nosotros una etiqueta de que no es bueno. Exacto. Sí. Y en ese no es bueno, yo te voy a decir, ¿por qué carajo no es bueno? Pues, no, bueno, ahí si tú me haces una pregunta que tú eres el experto, pues yo diría, porque finalmente no quieres, ¿no? Pues afrontar o tener ese espejo que yo te digo que realmente pues lo elegimos, pero vaya, sí en las buenas y en las malas, pero entre decir y hacer y vivir, yo creo que hoy realmente confirmamos, sí que en el tema de pareja, como lo estamos hablando, si realmente era lo que deseábamos, ¿no? Yo sí vi casos de divorcios, digo, la verdad es que es una lástima y a lo que te decía, cómo actuamos en sociedad, porque eran personas que yo veía feliz y de pronto ya ahorita con este tema dicen no me aguanto, ¿no? Entonces sí es complicado, ese por el tema de parejas y por el tema, no sé, ya a nivel organizacional, en parte o de los pacientes que llegas a atender, ¿cómo afectos tienes así más o menos mapeados y ha afectado su productividad? Porque vaya, en algunos casos, por decir, les redujeron el sueldo, ¿no? Que finalmente afecta porque pues ya tienes compromisos, pero también dices, no, pues tampoco dejo el trabajo porque se entiende que es una contingencia. O sea, han llegado casos así contigo porque a lo mejor, como dices, pues lo manifiesto con ansiedad, ¿no? ¿O qué has conocido o tu tipo de pacientes, cómo se han manifestado en este sentido? Fíjate que llega a ser muy diverso, porque volvemos al mismo punto. Una cosa es lo que está sucediendo y otra cosa es cómo reaccionas ante lo que está sucediendo. Y esto es muy importante porque una misma situación vivida por 10 personas, las 10 personas lo van a ver y lo van a vivir de una manera distinta. Entonces, si tú me preguntas de un común denominador, yo el común denominador que veo es acaban estando presentes y acaban manifestándose la verdadera personalidad de la persona. Vamos a suponerlo. Para aquellas personas que, por ejemplo, esto que me dices tú, que le redujeron el sueldo, ¿sí? Todo depende, sí, vamos a poner ese ejemplo. Aquí vamos a ver dos cuestiones. Una, si reducirles el empleo lo ven como una injusticia o lo ven como una cuestión necesaria. Y esto al final del día, fíjate que lo más gracioso es que va a estar determinado por las mismas necesidades que tiene la persona. Casi siempre, si todas las personas tienen dificultades económicas, pero además son las clásicas personas que no saben hacer otra cosa que un trabajo de oficina, Dios mío, lo que está pasando va a ser una pesadilla para ellos. Sí, porque luego inclusive si llegan a tener la oportunidad de decir, no, pues es que me redujeron el empleo, me redujeron el sueldo, pero tengo la oportunidad de a lo mejor emprender algún trabajo y de alguna manera hacer un proyecto nuevo, la gran mayoría de ellos no lo va a hacer. Y no lo va a hacer por los mismos motivos que no lo habían hecho antes, por el miedo a qué va a pasar si las cosas no me funcionan. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Llegan de alguna manera a quedarse reprimidos con su salario del 50%. ¿Y qué es lo que llega a suceder aquí? Aquí ya va a llegar una manera de manifestarse de este mecanismo de defensa que te decía yo que le pasaba a las personas.
Una persona que esté ante esa situación y no le guste la situación, ¿qué va a acabar haciendo? Va a acabar culpando, va a acabar responsabilizando. Y es que esto es porque el gobierno no está haciendo lo que debe hacer. Y es que esto es porque los chinos nos mandaron la contingencia. Y todo al final de cuentas lo va a acabar responsabilizándose a otras personas. Cuando la realidad es que no se está dando cuenta de que sí, está una situación complicada y difícil. Pero tampoco no quiere decir que estás atado de manos. Pero si ya de alguna manera partes del hecho de que ya la persona se siente incapacitada de actuar, ¿qué crees que sea más sencillo que la persona piense? ¿Que está en esa situación porque tiene incapacidad de actuar y de moverse? ¿O porque hay una conspiración mundial que está tratando de afectar? ¿Qué crees que sea más sencillo para la persona aceptar, aunque sea muy fantasioso? Sí, estamos hablando de una persona que tiene conflictos de siempre tratar de justificarse cuando nunca actúa. Y en lugar de decir, es que no actúo porque tengo miedo, y es, no actúo porque no es el buen momento, es que ahorita la economía está muy mal, es que ahorita invertir es pésimo, es que las personas que me lo están ofreciendo no son, o sea, excusas, cuando la realidad es sencilla, tienes miedo. ¿Y qué hacer, doctor, si estamos en ese escenario, ¿no? Realmente de que vemos pues todo oscuro, si somos pesimistas, no sé si hay receta mágica, no creo, pero algún tip que lo tomemos como autodefensa, que si yo digo, ¿sabes qué? Sí, hoy amanecí con todas estas ideas de que el mundo conspira contra mí, o qué hacer en esos casos, te digo, como para autosanarse, si es que hubiese algo recomendable, ¿no? No lo sé. Lo primero y lo más importante que yo les digo a las personas es lo siguiente, Alma. Tú podrás decir lo que quieras de lo que está sucediendo, pero hay una frase que a mí me encanta que dice, en tiempos de guerra o en tiempos de tragedias, unos se ponen a llorar y otros se ponen a vender pañuelos. ¿Sí? Al final de cuentas, esta es una libertad tremenda que cada ser humano tiene, y es una libertad tan innata, tan propia y tan excelente, que es lo único que pase lo que pase, nunca te van a poder quitar, que es la libertad de decidir cómo vivir un evento, cómo vivir una situación. Y eso ya es al final de cuentas decisión de cada persona. En cuanto al tip, lo primero que tengo que darles es reconocer la situación real del conflicto. Es decir, no es el hecho de que tengas un problema de pareja, un problema de dinero, sino más bien el hecho de que tengas un problema económico, un problema de pareja, ¿eso qué te dice de ti mismo? Te dice que eres una persona poco exitosa, te dice que tienes miedo a lo que le va a pasar a tu familia. ¿Y qué es? Porque volvemos al mismo punto. Yo voy a tener 10 personas que tienen el problema de dinero, pero las 10 personas me van a decir que tienen preocupaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, reconocer al final de cuentas eso, que lo que está sucediendo y el conflicto que estamos viviendo es propio. Sí, la situación está de la patada, y esto, como se lo digo a mis pacientes, nunca es para decir que no está pasando nada difícil. Esas son las cosas más difíciles que te pueden estar pasando. Pero eso no quiere decir que no puedas actuar. Solamente que tienes que actuar diferente como normalmente haces. Entonces, de alguna manera es apropiarse. Esto también no es para culpabilizarse. No es para sentirte culpable, que esto es mi culpa. No. Porque al final de cuentas volvemos al mismo punto. Tus acciones, detrás de lo que haces, hay una intención positiva. Entonces, parte del hecho de que no lo estás haciendo ni por tonto, ni por descuidado, ni por castigo divino, maldición gitana. Lo estás haciendo por alguna intención. Que no la entiendas, esa es otra historia. Es otra cosa. Sí, y por ejemplo, doctor, ¿qué pasa o has visto algún cambio con el tema cultural en el sentido de que, bueno, si nos duele la cabeza, vamos al médico, a lo mejor si nos duele una parte específica del cuerpo, vamos al especialista, pero vaya, si tenemos esos temas emocionales y a veces, pues a lo mejor, te lo digo en mi experiencia, ¿no? Por el tipo de personas con el que he convivido, de unas 10 a lo mejor, una me dirá, ¿sabes qué? Sí tengo que atender mi problema social que tengo porque no hemos trabajado yo creo que en ese tipo de cultura. ¿Cómo tú logras o cómo nos dices, sabes que eres un paciente o qué características debemos de tener como para decir,
sí soy sujeto a ir con un especialista que va a atender mi tema emocional, porque finalmente es parte de nuestra esencia, de nuestro cuerpo, no es algo físico, pero es algo que definitivamente va a favorecer o va a ayudar al actuar en nuestra vida, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Ok? Muy sencillo. Y te digo, aquí lo puedo decir de la manera técnica, de la manera científica o de la manera bien directa que se dio a las personas. Si tú sientes que algo en tu vida no está bien, necesitas precisamente entender por qué crees eso. Porque la realidad es que ya me estás hablando de una percepción. Ya tú ya estás poniendo la situación que tú estás viviendo y ya estás diciendo, no estoy bien. Pero además de que no estás bien, pues tú en teoría no tienes ni la culpa ni la responsabilidad. Porque es que no estoy bien porque mi trabajo no me valora, pero pues ahí sigues. Es que no estoy bien porque mi pareja es una persona muy tóxica, pero la sigues aguantando. Es que sí, te podrás quejar mucho, pero aquí la pregunta es, bueno, te quejas tanto, pero ¿qué has hecho? ¿Sí? Si empiezas con esas preguntas y la respuesta que te das es que no tengo nada que pueda hacer, necesitas buscar de alguna manera entender las cosas. Porque ya estás cerrándote tú mismo, ya estás dando, ya ahí estás demostrando que la situación por lo cual se te ha encerrado tanto es porque tú crees que ya no puedes hacer más. ¿Sí? Eso obviamente te lo digo, es lo más sencillo. Si además llegan a tener inconvenientes más de ansiedad, de cuestiones de tristeza, de cuestiones de malestares constantes, que no entiendan el por qué, pero que sepan que algo no está bien, precisamente abrirse a la cuestión de que algo dentro de ellos les está dictaminando que las cosas no están bien. Y buscarlo precisamente entender. ¿Sí? Ok. Y por ejemplo, doctor, digo, si buscamos esta entrevista que fuera contigo, sabemos también de pues la agenda tan apretada que tienes, pero porque hemos aprendido a conocer y saber que realmente buscas eso, ¿no? Siempre estar pues buscando la mejora a nivel, bueno, tú atiendes también entre los temas físicos, pero todos esos temas emocionales. ¿Cómo te encontramos, doctor? ¿Dónde te ubicas? ¿Redes sociales? No sé, Sí, porque si nos mira, escuchan o si retransmiten, sí me gustaría que tuvieran, vaya, esa información. no, claro que sí, mira, ahorita, gracias a Dios, estoy ahorita lanzando ya un proyecto precisamente para redes sociales, en la cual voy a empezar también en mis plataformas, tanto en página de internet como en Instagram y Facebook, empezar a lanzar precisamente contenido con esa intención, despertar mentes y cambiar vidas, pero cambiar vidas no de que yo la voy a cambiar, porque yo como les digo a mis pacientes, yo no voy a cambiar nada, yo te voy a enseñar a ti a que lo cambies, ¿sí? Y ahorita que tú ponías el ejemplo de hacer las cosas, de que qué tips, simplemente reconocer que el inconveniente es de ellos, pero eso te va a dar una gran facilidad. Si tú estás provocando la situación, tú puedes resolver la situación, ¿sí? Entonces, tengo ahorita, por ejemplo, una página de internet que a partir del 15 de octubre ya se va a lanzar, que es www.hectorblizzard.com y me pueden Con encontrar. doble Z, ¿verdad? Blizzard con doble Z es BLIZZARD. Y aunque de repente no me agrada decirlo, tipo como la nieve del Daily Queen. Básicamente así se escribe, ¿verdad? Estoy en mis plataformas también en redes sociales. En Instagram me encuentran como DR Héctor Blizzard. Y en Facebook también, Héctor Blizzard. Y además, pues si les interesa de alguna manera contactarme de una manera más directa, les dejo como quiera mi contacto de WhatsApp, que es el 81 13 73 2976. Sí, sí es muy importante porque finalmente es lo que te decía, o sea, cómo identificamos que sí necesitamos atender este tipo de situaciones que no vemos, pero que sentimos y al final del día que expresamos hacia los demás. Por ejemplo, bueno, eso está muy bien, Doc. Muchas gracias por también si nos los piden a nosotros, ya sea en la página o demás, vamos a compartir tus datos, porque la verdad se nos hace de mucho valor lo que haces y poderlo compartir con otras personas está excelente. Y otra cosa, Doc, por ejemplo, en el tema de los adultos mayores, ¿cómo ellos, bueno, cómo has visto que han vivido este tema del encierro? Y más bien, y también si uno convive con adultos mayores,
cómo deberíamos de comportarnos, ¿no? Porque a lo mejor ellos sí nos salen y para nosotros es fácil llegar, pero también irnos. Entonces en ellos puede generar una depresión, porque finalmente ellos sí, o en el mejor de los casos, ¿no? Que hayan podido, sí han guardado pues el confinamiento que se solicitó. Vaya. Fíjate que en el caso de las personas de las adultas mayores pasa algo muy gracioso, porque pareciera que casi todo lo que les sucede emocionalmente hablando, y digo casi todo, no lo voy a generalizar, pero algo muy común es el tema de la edad. Tienen un conflicto con la edad que tienen. Y el conflicto lo desarrollan de diferentes maneras. O son las clásicas personas que sienten que ya no pueden hacer nada, que literalmente ya no hacen nada, porque sienten que ya no, y que para qué cambian, y que para qué hacen si ya no lo pueden hacer. O todo lo contrario. Son las personas que quieren hacer de más, como de alguna manera para demostrar que la edad no es un factor. Y que ellos son muy capaces y que ellos son muy independientes y que no necesitan de nadie más porque yo no voy a hacer ningún estorbo y porque yo puedo hacer las cosas solo. Pero todo gira en torno a la edad. En esta situación, el punto muy importante, y esto es algo que yo les recomiendo, es traten de entender siempre la parte del otro. Lo que en muchas ocasiones a nosotros nos llega a suceder es que nosotros siempre hablamos con base al juicio y no con base a la razón. ¿Y esto qué quiere decir esto? Nosotros acabamos suponiendo lo que le pasa al otro. Y en esa situación hacemos un juicio, pero en el juicio ya decidimos, actuamos, pensamos y sentimos. Cuando ni siquiera nos queremos poner a entender o escuchar o a comprender la parte del otro. Un ejemplo ahorita con lo que me dijiste, es que a mí me da mucho miedo porque es que yo no quiero que mi abuelito salga, que mi persona adulta salga. Pero es que es terquísima y terquísimo y terquísima y terquísimo, ¿sí? Y no puedo controlar con él, y nomás me enoja y me enoja y me enoja y me enoja. ¿Cuál es el detalle? Tú ya estás partiendo del hecho de que lo hace porque es una persona terca. Cuando a lo mejor no te trata de pensar que lo que trata la persona es ser una persona útil. Porque ahí ya te está reflejando algún miedo que él tiene de o incapacitarse o enfermarse y viceversa. Entonces, nunca nos ponemos a pensar precisamente que detrás de las acciones de las personas hay un propósito. Porque volvemos al mismo punto. Todo lo estamos valorando de nuestro punto de vista. Y si yo estoy viendo que es una persona que le digo, quédate en casa para cuidarte, y veo que se enoja, y veo que no me hace caso y que se quiere salir, es que es una persona terca. Ajá, exacto. ¿Sí? O viceversa, ¿sí? La persona que de repente quieres que ponga más activa y que de repente a lo mejor no se mueve, y tú dices, es que tiene miedo y todo hace drama, porque parece que cada cosa que pasa empieza a llorar y empieza a dramatizarse, cuando en realidad a lo mejor no estás entendiendo que lo que hay detrás de esas acciones es una sensación de incapacidad de la persona. A lo mejor la persona ve un conflicto y se siente incapaz de resolverlo, ¿sí? Entonces, tener un poquito eso de práctica, traten de ver un poquito más detrás de las acciones de los demás, así como tú o como uno de nosotros, cada uno de nosotros. Una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que quiere lograr, ¿sí? También igual a otra persona. Porque luego muchas ocasiones me pasa con pacientes de que les gritan y les enojan y les dicen, cállate, siéntate, ya mejor aplácate. Y hablo yo con ellos, oye, ¿qué pasó? No, es que lo estoy cuidando, doctor. ¿Y tú crees que la otra persona está entendiendo que lo quieres cuidar? Sí, no, con esas manifestaciones, no. ¿Y qué es lo que llega a suceder? Llega un momento en el que todo el mundo empieza a discutir y se convierte igualmente en un juicio. Porque tú me estás diciendo que yo soy tal cosa y yo te voy a demostrar que eso no es cierto. Y en lugar de estar empezando a hablar del problema real, solamente se están defendiendo y atacando. Y eso al final de cuentas en comunicación nunca mejora. Y eso es algo muy común que pasa con los adultos mayores. Muchos de nosotros ya damos por sentadas muchas cosas que les pasan, ¿sí? Cuando en realidad a lo mejor nunca nos queremos ver qué hay más atrás de todas esas acciones. Sí, como dices, a lo mejor, bueno, no a lo mejor sí están reflejando algo, pero pues nosotros nos cerramos en una percepción, ¿no? Sin dar la oportunidad de escuchar, oye, sí, pero ¿por qué lo quieres hacer? Y eso es muy buen punto como para hacer esa reflexión. Pero bueno, y doctor, ya casi estamos llegando al final de la entrevista, pero platícanos un poco,
el doctor Héctor Blizzard también tiene contacto o algún tipo de servicio, ya sea a nivel empresarial, para ver equipos de trabajo y atender obviamente estos temas sociales y emocionales. En ese rol, ¿cómo te estás desempeñando? Mira, tenemos ya precisamente desarrollando una plataforma. Yo sí quiero ser muy claro o muy conciso en la cuestión de que esto al final de cuentas no es ni para dirección de empresas o dirección nada más de personas. Esto es al final de cuentas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en todos esos ámbitos hay conflictos emocionales. Que evidentemente alguna cuestión esté más enfocada en una cuestión de productividad, en una cuestión de atención, definitivamente. Entonces, ahorita precisamente la plataforma que estamos desarrollando es precisamente tratar de enfocarlo todos esos problemas en los orígenes más esenciales, ¿sí? Entonces ya tenemos ahorita de hecho algunas pláticas ya diseñadas, tenemos precisamente ya talleres, tenemos ya como quiera conferencias definidas precisamente para eso, ¿me explico? Y la idea precisamente es enfocarlo en el conflicto emocional que cada persona tiene. Okay. Que la persona entienda... Dime. Todo esto lo vamos a encontrar en la página que el 15 de octubre ya está abierta, ¿verdad? Al público. Sí, el 15 de octubre lanza la página de hectorblizzard.com, en la cual las personas van a empezar a encontrar material motivacional, pero al mismo tiempo es un material de concientización, ¿sí? No, aquí el punto muy importante aquí, yo se lo dije una vez a una persona, en mi página no vas a encontrar a lo mejor cosas siempre bonitas, pero vas a encontrar verdades, ¿sí? Sí. Y el problema es, y el fin precisamente es ese, que entiendan al final de cuentas que cada persona puede cambiar su vida si quiere, pero solamente si él lo decide, ¿sí? Y esto es cambiando la percepción de la persona. Entonces, toda esa información lo van a encontrar. También conforme ya se estén abriendo fechas para webinars, conferencias, talleres, etcétera, van a empezar también a encontrar esa información. Van a encontrar también información en blog de artículos, en donde los mismos temas que voy a estar hablando en mis videos lo voy a ampliar más en la parte científica. Entonces, la intención precisamente es eso, que la persona entienda el poder que tiene de cambiar la vida que lleva, y que todo es con el cambio de percepción, ¿sí? Ok, bueno, pues Doc, como te decía, ya estamos llegando al final de la entrevista. Quiero agradecer mucho el tiempo que te tomas para compartir con nosotros, pero sí me gustaría que a lo mejor nos dejaras, pues no sé, con algún mensaje, como dices tú, no quiero decir si para adultos mayores, para empresas en general, una manera o una visión positiva de ver la vida. Y positiva no es decir, sabes que todo es fácil, porque entendemos la situación que pasa no solo en México, sino en el mundo, pero sí a lo mejor una visión de qué hacer o cómo sentirnos para poder creer en nosotros mismos que el día a día puede ser mejor para cada uno. Mira, me voy a despedir con una frase que es una persona de Albert Einstein, una frase mía. Hay una frase de Albert Einstein que a mí me encanta que dice, si tú quieres cambiar tu mundo, que sepas que no lo puedes hacer. Pero si tú cambias tu percepción y las creencias de ese mundo, puedes cambiar tu universo. Al final del día, las personas tienen que entender que ellos no son el problema, pero carajo, sí son la solución. ¿Sí? Y todo se resume simplemente en dejar de pensar y comenzar a actuar. Entonces yo les digo es eso, comiencen a actuar, ¿sí? Y empiecen a cambiar el mundo, porque una persona no puede cambiar el mundo, pero una idea sí puede cambiar el universo. Ok, Doc, pues muchísimas gracias, la verdad que fue un gusto charlar contigo. Siempre es motivante y siempre detectas esas áreas de oportunidad. Muchísimas gracias, esperemos tenerte nuevamente con nosotros. Pues muchas gracias. No, al contrario, cualquier cosa nada más échenme la llamada, nos conectamos, okay, platicamos, y si se tiene que arreglar alguna cosa más social, lo armamos, no pasa nada. Ok, bueno, pues también muchísimas gracias a las personas que nos pudieron acompañar. Mi nombre es Alma Ortiz, esto es Alma Talks en Partner TV. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.